Camilo, ¿cómo te está yendo? Bien, padre, gracias a Dios, muy bien, trabajando Sí. bastante, la familia bien, ¿usted qué bien? Bien también, aquí en el Retiro es muy bueno, también hay mucho trabajo. ¿Cómo se ha sentido aquí en el retiro, padre? Muy bien, esta gente es muy acogedora, son muy queridos, realmente uno se siente como en casa, a pesar de que yo estoy pues recién llegado. Vos sí sos de acá del Sí, Retiro. yo soy de acá del retiro. ¿Cómo le pareció la Semana Santa? Bonita. ¿Sí? Bonita, mucha gente, estos guarceños salieron todos a las calles pues a acompañar las celebraciones y en el templo muy acompañados, muy asistidos. Me siento muy orgulloso de los guarceños, me voy a volver guarceño, me vas a recibir. Claro que sí, padre, usted sabe que acá es recibido siempre y no, muy bueno que usted que llegue a otro lugar precisamente nos dé ese parte de confianza de que el retiro participa todavía de la... Sí, sí, y me di cuenta de muchas personas que vinieron de fuera, que vinieron a vivir la Semana Santa en el Retiro porque ya tienen conocimiento de que la Semana Santa del Retiro es, además de muy bonita y muy bien organizada, es muy fervorosa. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, yo el año pasado estuve en Marinilla y allá pues los negocios y todos los centros comerciales, en fin, están en silencio durante las celebraciones, pero ya el resto del día están funcionando normal. En cambio aquí es un silencio, un respeto todo el día, eso me parece pues muy valioso, un detalle como muy bonito, no solo pues con la parroquia, sino como con toda la gente, favorecer ese ambiente. Sí, de hecho se nota bastante, se nota la tranquilidad del pueblo en esa ocasión. Precisamente, padre, las inquietudes que me surgen como, como persona es que en esta Semana Santa me puse a ver un montón de especiales que pasaron por History Channel y otros canales y me llama mucho la atención, padre, la riqueza que tiene la iglesia, ¿cierto? Y de cómo la iglesia, pues no sé, ¿por qué no participa en ayudar a sacar como de la pobreza, diría uno, a todo el mundo? Pues tengo como varios daticos, padre, que me gustaría compartir con usted y que pudiéramos como, que me pueda como orientar para yo como católico no empezar como a cruzar tanta información y empiece como yo a pensar si sigo igual de fervoroso o no, ¿cierto? Cami, sí, esa es una pregunta muy, digamos así, muy válida y es una pregunta para conversarlo, mejor dicho. Vea, necesitamos un tintico para que hablemos de esto. Aquí en Café Retiro que hacen un tinto muy bueno, ¿ya lo has probado? Ay, María Padre, aquí Sí. me tomo, yo creo que he probado el café de todos los productores que hacen parte de la Asociación de Café Retiro. Sí, Creo que sí. ¿y vos qué puedes decir del Café del Retiro, pues? El café del Retiro tiene muy buena taza, pues tiene unas connotaciones muy importantes como tal el café, y una calidad pues de talla internacional. Aquí vamos a tomar un buen cafecito. Probemos pues un buen cafecito de aquí de Café Retiro mientras hablamos de ese tema que siempre es espinoso. Pero ¿usted qué va a tomar, tintico? Yo me tomo un tintico. ¿Y vos qué vas a tomar, Camilo? A mí me regala un capuchino, yo siempre vengo acá y pido el Sí. capuchino. El capuchino acá es muy rico. Bueno, vamos a ver cómo le quedan a Sandra. Vea, ya los está preparando con mucho cariño. Camilo, hombre, sí, ese tema y es objeto de muchas controversias, de muchas polémicas y también es un tema que sobre todo en estas fiestas, en Semana Santa, sale en documentales como lo que vos viste. Yo diría inicialmente que hay que mirar como cuáles son los tipos de riquezas que tiene la iglesia, como para tratar de establecer. Porque en la iglesia hay una estructura de alguna manera particular. Hay una riqueza que no está, digamos, centralizada en el Vaticano, que es la riqueza que está en las diócesis, en las parroquias, y que esa riqueza propiamente no pertenece a nadie, pertenece, digamos, la iglesia o la diócesis es la que la administra, es la que posee esos bienes, pero realmente son bienes de la comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos el templo parroquial, y tenemos la casa cural, y tenemos la casa pan y vida. Esos bienes los administra la iglesia, la parroquia es la que está encargada. De hecho, yo me imagino que vos sabes que estamos en ese proceso de restauración del templo, que vale un platal,
pero esos bienes no los administra el Vaticano, no tiene que ver, los administra la diócesis, los administra la iglesia, pero es un bien que es también de la comunidad, porque eso no se lo lleva el párroco, nos lo llevamos los padres que trabajamos en la parroquia, todos vamos pasando. De hecho, allá en la sacristía está pues como el elenco de los sacerdotes que empezaron a construir, a hacer, a restaurar, a mantener, y todos han ido pasando y queda pues como el patrimonio de la comunidad. De hecho, el templo se convierte también como en una imagen del retiro, simboliza la fe de un pueblo, simboliza también como el gusto de una comunidad por manifestar y por expresar como el sentimiento religioso. Esa es un tipo de riqueza que, digamos, hace más parte como del culto, de la tradición religiosa. Hay otra riqueza que tiene el Vaticano, que la mayor parte de esa riqueza es una riqueza cultural, porque es una riqueza en obras de arte. Nosotros llegamos, por ejemplo, al Vaticano y uno lo primero que le dicen es vaya a visitar los museos vaticanos, y uno se encuentra con una cantidad de tesoros, de imágenes, de reliquias, algunas muy antiguas, que hacen parte de ese patrimonio de la iglesia, pero que es un patrimonio artístico, que realmente sería muy difícil hacer un avalúo de a cuánto asciende, porque las cosas artísticas es muy difícil compararlas. Evaluar una cosa artística es difícil porque no hay con qué compararla, porque son cosas muy únicas. Por ejemplo, me imagino que vos de pronto has escuchado de que de Colombia le regalaron al Papa, pero hace ya muchos años, en la época de la colonia, una custodia en oro con esmeraldas, porque Colombia produce muchas esmeraldas, que la llaman la lechuga. Es una custodia pues inmensa y allá está en el museo. Hacer un avalúo de esos, pues de alguna manera se podría hacer, pero es una obra artística que no tiene ninguna otra como con cuál compararse. Entonces, el patrimonio de la iglesia inicialmente es un patrimonio artístico, y la iglesia lo que ha hecho con ese patrimonio artístico es conservarlo, como lo haría cualquier museo. Un museo que recibe esos patrimonios artísticos o esas obras artísticas, lo que hace es conservarlas. Entonces yo diría que ahí hay una primera distinción de la riqueza de la iglesia, lo que tienen las diócesis, lo que tiene el Vaticano, y habrá otra riqueza, de esa sí yo conozco realmente poco, aunque yo sé que esa ha generado mucha polémica, y es lo que manejan ya en efectivo, por ejemplo, en el Banco Vaticano, ¿cierto? El Banco Vaticano asciende, padre, yo escuchaba que asciende a 15.000 millones de euros. Es decir, que si esos 15.000 millones, yo hago una ecuación muy fácil y muy lineal. Si yo dividiría esos 15.000 millones de euros en los 7.400 millones de habitantes que puede tener el mundo, ¿cierto? Nos daría aproximadamente como 2 algo euros, y el euro está a 6.000 pesos, es decir, nos podrían dar 6.000 pesos a cada persona. Pues ¿cuánto no le serviría 6.000 pesitos a una persona? Obviamente pues gastaríamos también pues como una riqueza que tiene el Vaticano, pero yo me pregunto, ¿para qué necesita el Vaticano esos recursos? ¿Cierto, padre? Pues uno de a pie, sí, cualquier ciudadano se puede preguntar, ¿para qué eso? O ¿para qué, padre? También usted mencionaba lo de la custodia. Pues si uno llevara esa custodia y le hiciera fundir, y el oro cuesta y las esmeraldas cuestan y con eso se hacen joyas y hay personas que pagan por eso, entonces ¿por qué la iglesia no vender esas propiedades, cierto? Y hacer proyectos sociales. Sí, a ver, Camilo, hay dos cosas ahí. La primera es, aquí entra un tema un poquito más, llamémoslo así, un poco más, no sé si, yo diría un poco más filosófico, y es el siguiente. La cuestión con la belleza, con lo artístico, es que el ser humano siempre tiene que proyectar su ideal de belleza, su ideal en lo artístico, su ideal de lo bonito, de lo que es digno de ser admirado en lo artístico, porque nosotros le podríamos decir a todos los artistas del mundo, no a los que son católicos, sino a todos los artistas del mundo, que en lugar de invertir en hacer sus obras de arte, sus creaciones, hicieran campañas sociales. Pero es que el ser humano tiene una sensibilidad especial por lo bonito y trata de materializarlo en alguna forma. Y uno de los modos de poner en evidencia la belleza es en el aspecto religioso, porque siempre lo religioso se relaciona mucho con lo bonito. Cuando hablamos, por ejemplo, del paraíso, del cielo, de hecho esa es la idea de los templos. Uno se pregunta, puede que la gente lo sepa, pero uno dice, ¿por qué los templos tienen una cúpula como el del Retiro?
¿Por qué los templos tienen agujas, que son unas torres en estilo gótico? ¿Por qué tienen esas estructuras como tan distintas a los edificios comunes del que usa la gente? Y la respuesta es justamente porque el templo quiere simbolizar una realidad distinta de la realidad cotidiana, una realidad que llamamos religiosa o espiritual. Entonces la cúpula habla de una realidad celeste, las agujas hablan de una invitación a la trascendencia, a mirar más allá. Y esas realidades, la mejor manera de expresarlas es a través de la belleza. Entonces, aquí hay que mirar, lo primero aparte es que lo artístico tiene que ver es con una manifestación de la belleza. Sandra, muchas gracias. Vamos a probar el tinto de Café Retiro. Padre, panelito para que le eche si le gusta, pues, aunque el tinto toma sin nada. Vamos a probarlo primero así pues, Camilo, a ver, ¿qué tal? Rico, muy rico. Bueno, vamos a tomárnoslo así, para que quede el gusto del mero café. Porque le sienta la acidez al café, padre. Delicioso. Bueno, entonces es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que la responsabilidad de erradicar la pobreza no es una responsabilidad netamente de la iglesia ni de las religiones. Es decir, no está dentro de sus objetivos que una iglesia, una determinada iglesia, tiene que acabar con la pobreza del mundo, sino que dentro de sus objetivos está que la caridad o la compasión es una de las actitudes de una persona religiosa, porque si vamos a ser honestos, la responsabilidad inicialmente recae sobre los estados. Y si vamos a hacer, porque si esa es una función del Estado, garantizar un buen nivel de vida de sus ciudadanos. Y si vamos a entrar en materia, realmente, lo que, por ejemplo, los 15.000 millones de dólares, ¿qué son al lado del dinero que invierten los estados en armas? Y por ejemplo, ahorita que estamos viendo toda esta situación con Corea del Norte, con Estados Unidos, en fin, yo miraba hace poco una publicación que salió en El Colombiano sobre la cantidad de armas que tienen los principales países o los más relevantes a nivel armamentista, y esto es una cosa, digámoslo así, de locos, ¿cierto? El dinero que se invierte, yo alguna vez había leído ese dato como una especie de comparación, también así como vos decís, muy lineal. El dinero que se invierte en armas, que invierten los estados, si con 2 o 3 años ese presupuesto del mundo se invirtiera en erradicar la pobreza, no solo daba para darle 6.000 pesitos a la gente, sino que daba para realmente hacer que la gente pudiera, porque es que con 6.000 pesos vos comes un día, pero los otros días ¿qué? Sino para hacer proyectos o acompañamientos que las personas puedan no solo subsidiar o subsanar el hambre de un rato, de un día, sino poder subsistir continuamente, ¿cierto? Entonces yo pienso, Camilo, que hay que también distinguir. Entonces van 2 aspectos. El primero, que lo artístico va muy relacionado con la belleza. El segundo, que el deber de erradicar la pobreza es un deber que recae inicialmente sobre los gobiernos porque es su tarea. Y el tercero, y es que la iglesia, quien creyera, pero la iglesia es la institución en el mundo que más beneficencia hace con los pobres. En este momento, por ejemplo, sabemos que la ONG o la organización que más ayuda a los pobres, sobre todo en situación de calamidad o dificultad, es Cáritas. Y Cáritas es una organización de la iglesia. En este momento hay 123.000 instituciones en el mundo de la iglesia que son para beneficencia. Por ejemplo, hay 5.900 hospitales en el mundo de la iglesia. Que eso pues, ¿quién tiene 5.900 hospitales? Y que ayudan mucho. Por ejemplo, hay 19.500 orfanatos o hogares para niños o guarderías. Por ejemplo, hay más o menos unos 6.500 asilos para ancianos. Miren que son muchas obras que realmente hacen mucho bien también. Por decir algo, para ya estar en algo más concretico en el Retiro, la Sociedad San Vicente de Paúl y la Casa Pan y Vida. Son 2 instituciones que obviamente no van a solucionar las dificultades de pobreza que tenemos pues en nuestra sociedad, pero que sí son una gran ayuda. Entonces, a veces desconocemos un poco por esta otra parte del patrimonio de lo artístico, desconocemos también la otra parte de la caridad y de la ayuda que igualmente hace la iglesia en muchos lugares del mundo. Padre, tengo unas duditas, pero ya regresamos. Listo, Cami. Conecta Informa.
Se están realizando cortes en los servicios a usuarios con 2 o más facturas vencidas. Realiza tus pagos oportunamente en la oficina de Conecta y evita sobrecostos de reconexión. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Atención sector bicentenario, Conecta llega con internet de alta velocidad por fibra óptica. Afíliate por tan solo 60.000 pesos y adquiere planes de 5, 10 y 15 megas desde 42.500 pesos. ¿Qué espera? Pregunta por nuestros servicios en nuestra oficina principal. Conecta, el mejor internet para tu hogar. Padre, otra de las inquietudes que me surgen es dónde cambia, dónde se empieza a desviar como la filosofía de la humildad, ¿cierto? Que nos hereda Jesús, ¿cierto? Porque pasamos yo veía pues como y leía sobre cómo era anteriormente pues como lo que se llamó hoy la Eucaristía, y precisamente en ese tiempo las copas eran de madera, ¿cierto? La iglesia era muy humilde, de hecho no tenía pues como sitios propios, y empezamos como ya lo que usted me explicaba pues que el tema del arte y todo lo que se va haciendo como evolucionando y volviéndose bonito pero no sé si eso es bueno o malo, ¿cierto? Porque uno pensaría, sí, a uno le gusta siempre lo bueno y precisamente uno siempre busca vestirse bien y estar bien para las diferentes personas con las que uno interactúa, pero no sé si eso sea del todo bueno para la iglesia, ¿cierto? Porque pasamos de un legado muy humilde a hoy ser un legado que podría uno catalogar como poderoso en cuanto a la parte económica. Yo creo, Camilo, que la clave ahí de pronto estaría un poco como en el equilibrio, porque son dos cosas. De un lado está el aspecto de que el origen de la iglesia sí es un origen sencillo, pero también es un origen que vuelvo a lo mismo, que en lo cúltico siempre apuntaba a la belleza. Por ejemplo, hay un detalle que nosotros pasamos por encima en la Biblia y que nos hace ver que Jesús de alguna manera, voy a decirlo así, esto va a sonar muy extraño, que Jesús era una persona sencilla, pero una persona de buen gusto. Y es lo siguiente, el hecho, por ejemplo, de que cuando fueron a repartir la túnica, vieron que era tejida de una sola pieza, y entonces dijeron, no la rompamos, sino que echemos la suerte, saber a quién le toca. Las túnicas que eran de una sola pieza eran túnicas muy elaboradas e incluso se decía eran túnicas que solo usaban los sacerdotes, es decir, los del templo de Jerusalén de aquella época, que eran unas vestiduras, llamémoslo así, elegantes, finas, y eso indica que Jesús estaba bien vestido, eso indica que estaba bien, o sea, era un tipo sencillo, pero está bien vestido, usa una vestidura que no es tampoco tan común, por decirlo así. Entonces esto lo lleva a uno a pensar el otro hecho de que Jesús tenía también dentro de sus discípulos un tesorero. Vea, por ejemplo, un detalle, Camilo, que también a veces no percibimos. Cuando una mujer va y le echa el perfume a los pies de Jesús, que Judas Iscariote en berraca, y dice, no, pero es que eso vale 300 denarios, lo hubiéramos vendido, páselo a los pobres. El Evangelio dice que a Judas no era que le interesaran tanto los pobres, pero mire que es la queja que siempre hemos escuchado en toda la iglesia, toda la humanidad. Eso empezó desde los discípulos. Y la respuesta de Jesús es muy llamativa, porque no dice, sí, mujer, coja ese perfume y véndalo para los pobres. Jesús dijo, déjela, porque lo tenía para el día de mi sepultura, es un regalo que me quiere hacer. Y 300 denarios es el trabajo de más o menos un año. O sea que si tú trabajaras un año seguido y recogieras toda la plata de ese año, porque se ganaba un denario al día, entonces más o menos da por ahí la cantidad. Si recoges esa plata de lo que tú ganas en un año y lo inviertes en algo costoso, te das cuenta que no era un perfume, no era un pachulí, ¿cierto? De mala muerte, era una cosita finita.
Entonces, notemos que Jesús también acepta ciertos homenajes que son de mucho caché. La cena que le ofrece, por ejemplo, Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, o Zaqueo que también era, y era adinerado. Y Jesús nos dice, no, que nos vamos a comer esta comida tan espectacular, este banquete. No, démosle eso a los pobres. Jesús acepta ciertos homenajes. Es decir que, yo sé que esto suena como raro, es que la idea, y yo pienso, Camilo, que aquí es donde nosotros deberíamos apuntar, la idea no es que todos bajemos al nivel de los pobres, sino lo contrario, que hagamos tratar de que los pobres suban al nivel de los que viven dignamente. En condiciones mejores. Eso, en condiciones mejores. Pero hasta el otro extremo que vos lo decís y que también hay que decirlo, en la iglesia algunos no se han quedado solo en una vida digna, una vida cotidiana, sino que han querido ir más allá y se han vuelto realmente ostentosos. Eso sí es verdad. Y en eso sí, el señalamiento y el reproche del mismo Cristo y de la misma comunidad. Nosotros nos hemos dado cuenta de algunos dentro de la iglesia, o religiosas, o sacerdotes, u obispos, que de alguna manera se volvieron ya más bien príncipes, ¿cierto? Sí, de hecho, padre, leyendo de los escándalos del Batilix, los escándalos que salieron del Banco Vaticano, había pues como malversación de recursos por uno de los cardenales que manejan pues como que manejaban el banco, y hablaba de que hizo una inversión en un componente de sonido de creo que era como 30.000 euros, un equipo pues de última generación y para su casa, o sea, ni siquiera para un lugar de la iglesia, sino que para su casa. Entonces ve uno pues como lo que usted dice, o sea, todo el mundo tiene derecho también como a estar bien y precisamente es como, o una de las tareas de toda una sociedad es llevar a las personas que están en un estado deplorable, llevarlo a un estado estable, donde precisamente tenga como las características o tenga los factores necesarios para vivir cómodamente. Y eso que vos decís es muy importante, Camilo, yo quiero resaltarlo. Vos decís, es una tarea de toda una sociedad. La iglesia es parte de esa sociedad, pero no es toda la sociedad, es una tarea de todos. Pero sin duda, nosotros sabemos que dentro de cualquier institución, incluso la iglesia, también pueden surgir algunos elementos de corrupción. Miren, tú sabes mejor que nadie que nosotros en Colombia ahora, ¿cuál es nuestro problema más grande? Este problema de la corrupción. Y ya prendemos los noticieros y lamentamos profundamente que todo este dinero de la corrupción, mira lo que sabemos bueno, no sé si decir los nombres, pero tú sabes la cantidad de dinero que se ha perdido que se hubiera podido invertir ¿cierto? Entonces, debería ser una actitud de toda la sociedad y siempre será un desafío el formarnos para administrar esos recursos con ética, con mayor, llamémoslo así, responsabilidad, porque indudablemente lo que nos mata es justamente la mala administración de todos los recursos, tanto en la vida política como en la vida religiosa, como en la vida social, en la vida cotidiana. Yo creo que es un desafío. Yo sinceramente, Camilo, resalto mucho esa parte que dijiste y también te agradezco mucho esas preguntas, porque eso no son preguntas que la gente hace así como para conversar, sino que la gente hace juicios, claro, sin de pronto conversar o profundizar un poquito, no simplemente a veces sin mucho fundamento. Sí, padre, de hecho me llamó la atención es porque al Papa le hicieron esa pregunta y dijo que es que la iglesia era una iglesia humana, o sea, que puede cometer errores y pues sí, nosotros los ciudadanos estamos muy llevados siempre a señalar y no miramos pues como... Y ahora la tendencia del Papa no es que hay que vender todo porque con 6.000 pesos no arreglamos la pobreza del mundo, pero sí que la institución esté más al servicio de los pobres, y esa sí es una tendencia del Papa Francisco. De los 145 millones de dólares que es el presupuesto del Vaticano al año, que eso es una cosa pequeña para un estado, pero hay 60 millones que mandamos todos, que se llama el Lóbulo de San Pedro, y esos siempre son destinados para la caridad. Entonces, un estado que dedique casi el 30% de su presupuesto a obras de caridad, eso es algo muy diciente. Sabemos que el Papa donde llega hace sus apostolados, su colaboración. Sin duda que hay mucho en qué mejorar y mucho en qué crecer y mucho que corregir, pero también hay mucho que se ha hecho y hay mucho que agradecer y hay mucho que reconocer. Oh, padre, le agradezco por darme claridad pues como en esos temas, eso me ayuda pues como a tener más sólida
la fe pues la fe puesta en la iglesia católica. Camilo, a vos por hacer las preguntas y por un pensamiento muy sensato, no hacer juicio, sino más bien indagar, me parece muy, muy sabio. Gracias a vos también, Camilo. Y gracias por este tinto, está muy rico. Muy rico, ¿cierto? Gracias a Café Retiro.